lo que nunca imaginé vivir con mi propio hijo cambió mi mundo para siempre. Hola, me llamo Marta, tengo 36 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Villanueva de la Vera, en la provincia de Cáceres, rodeada de montañas y ríos que parecen susurrar historias antiguas. Mi vida siempre fue silenciosa, casi rutinaria, con un matrimonio que parecía desvanecerse poco a poco y un hijo adolescente, Álvaro, fruto de una relación anterior, que vivía con nosotros. Álvaro tiene 16 años, es reservado, callado, pero lleno de una bondad que a veces me sorprende. Nuestra casa está al lado de la parada de autobús, una construcción sencilla con paredes desgastadas y ese olor a madera vieja que me parece cálido y familiar. Mi marido, Carlos, es camionero y pasa casi todo el tiempo en la carretera, viajando entre Madrid, Toledo y a veces hasta Valencia. Últimamente, nuestra relación se había vuelto como un cristal invisible, transparente pero infranqueable. Apenas había palabras entre nosotros, solo el olor a gasolina y el ruido del motor. Aprendí a estar sola, a ser compañera de mi propia soledad. Una mañana de domingo, cuando Carlos debía quedarse en casa, recibieron una llamada de la empresa y tuvo que salir de urgencia. Vi su espalda alejarse y su maleta, y ya no sentí enfado, solo resignación. Decidí invitar a Álvaro a salir, a escapar un poco del silencio. Vamos al embalse, le dije, el día está claro y el aire fresco ayudará. Él asintió con su típica expresión breve, y nos subimos a mi viejo Seat Ibiza. Tomamos la carretera hacia el embalse de Rosarito, un lugar tranquilo rodeado de juncos altos y agua que refleja el cielo como un espejo. Yo llevaba un vestido largo de algodón color beige, sandalias de tiras finas, y sentía el viento jugar con la tela, acariciando mi piel, un gesto que hacía mucho no experimentaba. Álvaro encontró un rincón a la sombra y extendimos una manta sobre la hierba. Me quité las sandalias y me recosté mirando el cielo. El sol calentaba a través del vestido, y cerré los ojos dejando que la calma me envolviera. Sin decir mucho, le pasé un bote de crema para el sol, recordando cómo su piel se quemaba con facilidad. Se acercó con esa torpeza dulce que tienen los adolescentes, y sus manos tocaron mi espalda con cuidado, sin segundas intenciones, solo un gesto humano, casi fraternal. En ese instante, me sentí vista, no como madre o esposa, sino como mujer, la protagonista de mi propia historia olvidada. Comimos manzanas, escuchamos el zumbido de los insectos y el agua que apenas susurraba. Sonreí, sorprendida por la ligereza que sentía, como si un peso invisible se hubiera alzado de mis hombros. De regreso, Álvaro puso música en sus auriculares o fingió hacerlo. No pregunté, no quise romper ese momento. Solo la presencia de su compañía bastaba. Llegamos a casa antes de que Carlos regresara. Él entró cansado, con la camisa arrugada y una mirada ausente, como si hubiera olvidado para qué vivía. Pasó de largo sin beso ni palabra. Esa noche me vestí con una camisa sencilla, beige, con encaje en el escote, no para nadie, sino para recordarme que aún existo como mujer, más allá de los roles impuestos. Álvaro me miró de una forma distinta, apenas un destello, pero supe que notó el cambio. Y con eso, la noche se llenó de una dulce inquietud, sin palabras, sin actos, solo una tensión suspendida en el aire. Después de aquella escapada, algo en el aire de la casa cambió, sutil pero palpable, como si el tiempo respirara diferente. Carlos casi no estaba y cuando lo hacía, parecía ausente, como un fantasma atrapado en la rutina del trabajo y la distancia. Yo dejé de esperar, dejé de resentir, solo existía a su lado. Él entraba, comía, decía cosas triviales como hay que cambiar la bombilla del baño y desaparecía otra vez en la carretera. En cambio, yo comencé a escucharme a mí misma, no la voz de la razón, sino los susurros del cuerpo y el alma, que despertaban dormidos, como la tierra tras el invierno. Sentía cada roce, cada rayo de sol, cada mirada. Álvaro también cambió, sin estridencias, simplemente estuvo más cerca, más presente, ofreciendo silencio y compañía, con gestos pequeños pero significativos. Compré un albornoz blanco, corto, sencillo, casi translúcido bajo la luz, que se deslizaba por mis hombros cuando me inclinaba, no para seducir a nadie, sino para sentirme mujer de nuevo, para mirarme al espejo y verme completa, más allá de madre o esposa. Una mañana, cuando Carlos se fue de viaje a León, desperté con la luz entrando en la cocina, donde Álvaro estaba preparando café,
solo en pantalones cortos y sin camiseta, con ese aire de adulto que me desconcertaba. «Buenos días, mamá», dijo sin mirarme, y yo sentí que ese día nada sería igual. El día comenzó con una calma extraña, casi como si el tiempo se hubiera detenido en Villanueva de la Vera. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando cada rincón gastado por los años, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a tierra mojada que aún persistía después de la lluvia de la noche anterior. Álvaro, con el pelo despeinado y la piel ligeramente bronceada, estaba de pie junto a la estufa, concentrado en preparar el café con una destreza que no esperaba de un chico de su edad. Llevaba solo unos pantalones cortos grises y nada más, mostrando una madurez que aún no terminaba de comprender. Me acerqué con mi albornoz blanco, ese que había comprado para mí misma, para sentirme viva y no solo un papel en una historia ajena. Él no me miró al principio, como era habitual, pero cuando me tendió la taza con un gesto casi tímido, sentí que algo había cambiado entre nosotros. Sus dedos rozaron los míos al entregarme el café, un contacto fugaz pero cargado de significado. «¿Tienes frío?», intenté bromear, aunque la habitación estaba cálida. Él simplemente murmuró algo sobre un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Esa mañana, mientras el mundo seguía su ritmo ajeno al mío, sentí que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Álvaro no era solo mi hijo, ni yo solo su madre, éramos dos seres que buscaban algo más allá de las etiquetas, más allá de la rutina que nos había atrapado. Cuando salí al patio a tender la ropa, él apareció a mi lado con una cesta llena de prendas, ayudándome en silencio, sus movimientos suaves y cuidadosos, como si temiera romper algún misterio invisible que nos unía. Sentí sus ojos sobre mí, esos ojos que antes solo veían a una madre, ahora parecían descubrir a una mujer. La tela de mi falda se pegaba a mi piel por el calor creciente de septiembre, y cada vez que me inclinaba, sentía su presencia cercana, como un susurro constante que me envolvía. Él dijo algo tan sencillo como «tu espalda está bronceada», y al tocarme con la punta de sus dedos, un escalofrío recorrió mi cuerpo, no por sorpresa, sino porque no quería que esa caricia terminara. El día avanzaba lento y denso, y la tensión entre nosotros crecía sin palabras. La casa parecía contener la respiración, y yo me debatía entre el miedo y la esperanza, entre lo prohibido y lo inevitable. Álvaro no apartaba la mirada, y yo no la bajaba. Había en su gesto una mezcla de respeto, deseo y una sinceridad que dolía y fascinaba a partes iguales. Cuando la tarde cayó, él me propuso volver al embalse, a aquel rincón donde la naturaleza parecía aceptar todos los silencios y secretos. Dudé, pero acepté, guiada por una fuerza que no entendía ni quería controlar. Me puse el viejo bañador negro, el que alguna vez me hizo sentir segura, y condujimos en silencio entre pueblos dormidos y campos dorados por el sol. La carretera parecía alargarse hasta el infinito, y el aire caliente llenaba el coche con un aroma a tierra seca y pino. Al llegar, el agua del embalse reflejaba el cielo anaranjado, y todo parecía suspendido en un instante eterno. Nos adentramos en el agua, tibia y envolvente, y el mundo se redujo a ese contacto suave y sin palabras. Álvaro se acercó con timidez, pidió abrazarme, y en ese abrazo sentí que se desvanecían las barreras, que por un momento, éramos solo dos almas buscando consuelo y verdad en la vastedad del lago. En ese instante, no era mi hijo, ni yo su madre. Éramos dos seres que se reconocían en la vulnerabilidad y en el deseo de ser vistos tal como éramos. El agua nos envolvía, el sol se escondía tras las montañas, y yo sentí que la vida me ofrecía un giro inesperado, una historia que jamás habría imaginado escribir. El eco del agua al moverse a nuestro alrededor era el único sonido que rompía el silencio entre Álvaro y yo mientras nos abrazábamos en el embalse de Rosarito. Sus manos, firmes pero cuidadosas, recorrían mi espalda con una ternura inesperada que me hizo estremecer. La luz del atardecer teñía todo de un naranja cálido, y el reflejo en el agua parecía diluir las barreras que durante años habíamos construido sin darnos cuenta. Cuando nos separamos un poco, sus ojos miraban los míos con una intensidad que nunca había visto antes. No había reproches ni confusión, solo una sinceridad cruda y profunda. «Mamá», susurró con una voz que temblaba, «te quiero, de otra manera». En ese instante, mi corazón se aceleró y un torbellino de emociones me invadió, miedo, deseo, culpa y, sobre todo, una extraña sensación de liberación. Salimos del agua lentamente,
envueltos en el silencio que solo las palabras no dichas pueden crear. Él me envolvió en una toalla, como protegiéndome del frío y del mundo, y yo sentí que esa cercanía era un refugio, un espacio donde podía ser yo misma sin máscaras ni roles impuestos. En el camino de regreso, el coche parecía flotar sobre la carretera, como si el peso del tiempo y la realidad se hubiera esfumado. Al llegar a casa, la oscuridad nos envolvía, y aunque las calles estaban vacías, sentíamos que el mundo se había transformado solo para nosotros. Entramos en silencio, con la tensión palpable entre nosotros, pero también con una extraña complicidad que no sabíamos cómo manejar. Álvaro se detuvo en la puerta, mirándome con aquella mezcla de vulnerabilidad y determinación. No sé qué va a pasar ahora, pero no puedo seguir fingiendo, dijo con voz baja. Le respondí con un simple gesto, una mano en su brazo que no buscaba detenerlo ni alentarlo, solo acompañarlo. Esa noche fue larga, llena de pensamientos que se enredaban como hilos invisibles en mi mente. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta allí, cómo un abrazo en el agua podía romper todas las barreras que creía infranqueables. Me sentía perdida y encontrada a la vez, atrapada en un sentimiento que desafiaba todas las normas y límites que hasta entonces habían definido mi vida. Al acostarme, sentí el peso de la soledad y la necesidad a la vez. La casa parecía más grande, más vacía, y sin embargo, la presencia de Álvaro se sentía en cada rincón, en cada sombra. Cerré los ojos, tratando de encontrar respuestas en el silencio, pero solo hallé preguntas que ardían en mi pecho, quemando todo a su paso. Pensé en Carlos, en su ausencia constante, en su mirada perdida que ya no reconocía. Me pregunté si alguna vez podría entender lo que estaba ocurriendo, o si simplemente seguiría siendo un extraño en mi propia casa. Pero en ese momento, todo eso parecía lejano, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante, a esa conexión prohibida y verdadera. Mientras el reloj avanzaba lento, supe que nada volvería a ser igual. Y aunque el miedo me paralizaba, una parte de mí ansiaba descubrir qué camino nos esperaba, qué secretos y qué peligros se escondían más allá de ese abrazo en el agua. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba viva. La mañana siguiente llegó con un calor sofocante que parecía envolver todo Villanueva de la Vera en un abrazo pegajoso. El sol entraba sin piedad por la ventana de mi habitación, iluminando cada rincón con una claridad casi cruel. Me desperté con el cuerpo pesado y la mente agitada, como si la noche anterior hubiera dejado un remolino de pensamientos imposibles de calmar. Me puse el albornoz blanco, aún húmedo del día anterior, y bajé lentamente a la cocina, donde esperaba encontrar a Álvaro. Él estaba allí, de pie junto a la encimera, con el pelo aún mojado y los hombros desnudos, envuelto en esa madurez que me desconcertaba y atraía a partes iguales. Sus ojos se posaron en mí, y por un instante, sentí que me atravesaban con una intensidad que no podía ni quería evitar. Sin palabras, me entregó una taza de café, y sus dedos rozaron los míos con una delicadeza que hizo que un escalofrío recorriera mi cuerpo. El silencio entre nosotros era denso, cargado de lo que no se decía pero se sentía con fuerza. La casa parecía contener la respiración, y yo me debatía entre el miedo y la necesidad de acercarme a él, de explorar esa conexión que desafiaba todas las normas. Álvaro me ayudó a tender la ropa en el patio, sus manos firmes y cuidadosas, y yo sentí como cada gesto suyo me acercaba a un mundo desconocido y peligroso. Cuando me giré, sus ojos estaban fijos en mí, y su mirada era un torbellino de emociones, ternura, deseo, y una sinceridad que dolía. La tela de mi falda se pegaba a mi piel por el calor, y cada vez que me inclinaba, sentía su presencia cercana, como un susurro constante que me envolvía. Él dijo algo tan sencillo como tu espalda está bronceada, y al tocarme con la punta de sus dedos, un escalofrío recorrió mi cuerpo, no por sorpresa, sino porque no quería que esa caricia terminara. El día avanzaba lento y denso, y la tensión entre nosotros crecía sin palabras. La casa parecía contener la respiración, y yo me debatía entre el miedo y la esperanza, entre lo prohibido y lo inevitable. Álvaro no apartaba la mirada, y yo no la bajaba. Había en su gesto una mezcla de respeto, deseo y una sinceridad que dolía y fascinaba a partes iguales. Cuando la tarde cayó, él me propuso volver al embalse, a aquel rincón donde la naturaleza parecía aceptar todos los silencios y secretos. Dudé, pero acepté, guiada por una fuerza que no entendía ni quería controlar.
Me puse el viejo bañador negro, el que alguna vez me hizo sentir segura, y condujimos en silencio entre pueblos dormidos y campos dorados por el sol. La carretera parecía alargarse hasta el infinito, y el aire caliente llenaba el coche con un aroma a tierra seca y pino. Al llegar, el agua del embalse reflejaba el cielo anaranjado, y todo parecía suspendido en un instante eterno. Nos adentramos en el agua, tibia y envolvente, y el mundo se redujo a ese contacto suave y sin palabras. Álvaro se acercó con timidez, pidió abrazarme, y en ese abrazo sentí que se desvanecían las barreras, que por un momento, éramos solo dos almas buscando consuelo y verdad en la vastedad del lago. El agua acariciaba mi piel con suavidad mientras nos sumergíamos lentamente en el embalse de Rosarito, rodeados por el murmullo lejano de los juncos y el cielo que comenzaba a teñirse de tonos dorados y violetas. Sentí como el peso de la realidad se disolvía en aquella quietud líquida, dejando solo la presencia cálida de Álvaro a mi lado, tan cerca que podía sentir su respiración entrecortada. Él se acercó con una timidez que contrastaba con la intensidad de sus ojos, y me preguntó con voz temblorosa si podía abrazarme. Sin pensarlo, me envolvió con sus brazos, y en ese instante toda mi vida pareció detenerse, como si hubiéramos traspasado una frontera invisible que hasta entonces ni siquiera había imaginado. Su pecho rozaba el mío, y sentí que no era solo un hijo ni una madre, éramos dos seres desnudos de máscaras, buscando refugio en el calor del otro. El agua nos abrazaba, cálida y protectora, ocultando la verdad que empezaba a despertar en nuestro interior. Cerré los ojos y apoyé la mejilla en su hombro, respirando su piel, su vida, su presencia que se sentía tan cercana y a la vez prohibida. No había prisa, ni palabras, solo ese silencio lleno de significados ocultos que nos envolvía. Cuando salimos del agua, sentí que mis piernas temblaban, como si el mundo hubiera cambiado de lugar y yo aún intentara encontrar el equilibrio. Álvaro me envolvió en una toalla, envolviéndome en un capullo de calor y protección, y sus dedos recorrieron mis hombros con una delicadeza que me hizo estremecer. Su mirada buscaba la mía, buscando permiso, comprensión, quizás un reflejo de sus propios sentimientos. El viaje de vuelta fue un susurro entre sombras. El coche avanzaba lento, mientras el aire cálido llenaba el habitáculo con ese aroma a tierra seca y pino que me recordaba a casa, pero ahora teñido de una nueva realidad. No pronunciamos palabra, pero la tensión era palpable, una cuerda invisible que nos unía y al mismo tiempo nos ataba a un futuro incierto. Al llegar, la casa parecía más silenciosa, más expectante. Nos miramos una vez más en la penumbra, y él me confesó, con una mezcla de miedo y valentía, que ya no podía seguir fingiendo. Yo apreté su brazo con suavidad, sin necesidad de palabras, aceptando esa verdad que habíamos descubierto juntos. Aquella noche, mientras me acostaba, sentí como el mundo se deshacía y se reconstruía en mi interior. La culpa y el deseo se entrelazaban en un torbellino imposible de detener, y supe que mi vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. El silencio de la casa era ahora un eco de lo que habíamos vivido, y yo esperaba, con el corazón en vilo, el siguiente capítulo de esta historia que apenas comenzaba. Todavía me cuesta comprender cómo llegamos a ese punto, como un simple abrazo en el agua pudo derribar todo lo que creía inquebrantable en mi vida. La sensación de haber cruzado una línea invisible me dejó aturdida, como si despertara en un sueño del que no sabía si quería escapar o permanecer. Me preguntaba una y otra vez qué habría pasado si hubiera frenado, si hubiera puesto distancia entre Álvaro y yo aquella tarde en el embalse. Pensaba en Carlos, en su ausencia constante y en la barrera invisible que crecía entre nosotros día tras día. Su mirada cansada, sus palabras escasas, su cuerpo siempre a medio camino entre la casa y la carretera. Me sorprendía a mí misma preguntándome si él alguna vez había sentido lo mismo que yo, esa soledad que se cuela en los rincones más profundos del alma. Quizás si Carlos hubiera estado más presente, no habría buscado en otro lugar esa sensación de ser vista, de ser deseada, de ser mujer y no solo esposa o madre. Pero no podía culparlo, ni a mí misma. La verdad es que, desde hacía tiempo, había aprendido a vivir en una especie de burbuja donde todo parecía normal, pero que por dentro estaba a punto de estallar. La tensión con Álvaro, esa mezcla de cariño y deseo que ahora nos envolvía, era algo que jamás habría imaginado, ni en mis peores pesadillas ni en mis sueños más salvajes. Me preguntaba cómo habríamos podido solucionar todo esto, si acaso era posible encontrar una salida sin destruirnos a nosotros mismos. La idea de contarle a alguien,
de buscar ayuda, me parecía absurda y aterradora. ¿Qué dirían? ¿Cómo juzgarían a una madre y a un hijo que cruzaron esa línea? Mejor callar, mejor fingir que nada había pasado, que todo volvería a la normalidad, aunque en el fondo sabía que eso era imposible. Recordaba cada mirada, cada roce, cada suspiro compartido en silencio, y sentía una mezcla de culpa y alivio que me confundía y me paralizaba. No podía negar que, en esos momentos, me sentía viva de una forma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero también sabía que esa llama podía quemarme por dentro, destruir lo poco que quedaba de mi vida anterior. Mientras me sumergía en estos pensamientos, sentí una tristeza profunda, un dolor que no podía expresar con palabras. La realidad me golpeaba con fuerza, recordándome que estaba atrapada en una encrucijada imposible, donde cada paso podría ser el último. Y sin embargo, no podía apartar la mirada de Álvaro, ni negar lo que sentía, ni pretender que no existía esa conexión que nos unía más allá de cualquier límite. En medio de esa tormenta interior, comprendí que la vida me había puesto frente a un dilema imposible, y que la única certeza era que nada volvería a ser igual. La pregunta que me rondaba en la cabeza era simple y aterradora: ¿qué haríamos ahora? ¿Seguiríamos adelante, enfrentándonos a todo y a todos, o nos rendiríamos a la oscuridad que acechaba en el silencio? No tenía respuestas, solo esa sensación creciente de que estábamos al borde de un abismo, y que cualquiera de nuestros próximos pasos podría cambiarlo todo para siempre. Nunca imaginé que aquella tarde junto al embalse sería solo el comienzo de un torbellino que cambiaría mi vida para siempre. Pensaba que lo más difícil ya había pasado, que habíamos cruzado la línea invisible y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. Pero lo que vino después superó cualquier miedo o expectativa que pudiera tener. Una noche, mientras la casa permanecía en silencio y las sombras danzaban al ritmo de la tenue luz de la lámpara, Álvaro entró en mi habitación sin llamar. Su mirada era distinta, cargada de una oscuridad desconocida que me heló la sangre. No había timidez, ni duda, solo una determinación que me aterraba y fascinaba a la vez. Se sentó a mi lado en la cama, y sin mediar palabra, tomó mi mano con una fuerza inesperada. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y deseo que me paralizaba. Quise decirle que no, que esto era imposible, que debíamos detenernos antes de caer en un abismo sin retorno. Pero sus ojos, tan intensos y sinceros, me hicieron callar. Me habló de sentimientos que no entendía, de una necesidad de estar juntos más allá de lo prohibido, de una confusión que lo consumía por dentro. En ese instante, la realidad se desdibujó y nos encontramos atrapados en una vorágine de emociones que nos arrastraba sin piedad. Nuestra relación se transformó en algo oscuro y complejo, donde el amor y el deseo se mezclaban con la culpa y el miedo. Cada encuentro, cada mirada, se convertía en un desafío a todo lo que habíamos conocido y a todo lo que la sociedad dictaba como correcto. Pero el verdadero golpe llegó cuando descubrí que Álvaro había empezado a guardar secretos, mensajes y llamadas ocultas que rompían la frágil confianza que aún nos quedaba. La transparencia que habíamos tenido se convirtió en un muro de silencios y medias verdades. Sentí que me perdía en un laberinto del que no podía ni quería salir. Aquella noche, mientras él dormía a mi lado, supe que estábamos jugando con fuego y que ese fuego podría devorarnos por completo. El peligro ya no era solo el que dirán o la culpa, sino algo más profundo y oscuro que amenazaba con destruirnos desde dentro. En medio de esa tormenta, me pregunté si tendríamos la fuerza para enfrentarlo o si simplemente nos dejaríamos arrastrar por las sombras que nos envolvían. La vida nos había lanzado a un juego peligroso, y yo no sabía si estábamos preparados para las consecuencias. Lo único cierto era que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual, y que el siguiente capítulo de nuestra historia estaba lleno de incertidumbre y temores que apenas podía imaginar. El silencio de la casa se volvió insoportable, como si cada pared guardara secretos que temía revelar. Aquella misma noche, después del encuentro tenso en mi habitación, noté que algo había cambiado en Álvaro, algo que no lograba comprender del todo. Sus ojos, antes cálidos y llenos de dudas, ahora reflejaban una mezcla inquietante de determinación y secreto. Me di cuenta de que no podía confiar plenamente en él, que detrás de esa fachada adolescente había un mundo oculto que yo desconocía. Al día siguiente, mientras hacía las tareas domésticas, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y lo vi, de pie en la puerta de la cocina,
con una expresión indecisa pero firme. Sin mediar palabra, me entregó un sobre cerrado, amarillo y arrugado, como si hubiera sido escondido apresuradamente. Mis manos temblaban al tomarlo, y el peso de lo que contenía parecía aplastarme el pecho. Abrí el sobre con cuidado y encontré una serie de cartas y fotografías que me helaron la sangre. Eran mensajes entre Álvaro y alguien más, conversaciones cargadas de intenciones ocultas, promesas y planes que yo nunca había imaginado. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que todo lo que creía saber sobre mi hijo se desmoronaba en pedazos. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos guardaba? La tensión en la casa aumentó, cada rincón parecía esconder susurros y miradas furtivas. Álvaro evitaba mis preguntas, sus respuestas eran evasivas, y yo me sentía atrapada en una red de mentiras que amenazaba con asfixiarme. Intenté buscar ayuda, hablar con alguien, pero el miedo y la vergüenza me paralizaban. ¿Cómo podía explicar una situación tan compleja y dolorosa? Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de su móvil vibrando en la mesa. Sin poder evitarlo, tomé el dispositivo y leí un mensaje que confirmaba mis peores temores. No estaba sola en este juego peligroso, y había alguien más involucrado, alguien que podría destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. La realidad se me presentó como un muro impenetrable, y supe que estábamos al borde de un abismo aún más profundo. La confianza se había roto, y con ella, el delicado equilibrio que sostenía nuestra relación. En ese instante, comprendí que la batalla no era solo contra los límites impuestos por la sociedad, sino contra los secretos y sombras que ahora nos envolvían. El miedo se apoderó de mí, pero también una determinación inesperada. No podía dejar que todo se desmoronara sin luchar, aunque no sabía muy bien contra quién o qué. La historia que creía conocer se había transformado en un laberinto oscuro, y yo estaba perdida en sus pasillos, buscando una salida que parecía cada vez más lejana. La tensión en nuestra casa se volvió tan densa que parecía poder cortarse con un cuchillo. Cada día los silencios entre Álvaro y yo se hacían más largos y pesados, como si en el aire flotara un secreto que nos consumía lentamente. La verdad que descubrí con aquellas cartas y mensajes se transformó en una sombra que nos perseguía sin descanso, alimentando un fuego que amenazaba con devorar todo a nuestro alrededor. Sentía que estaba atrapada en una película de la que no podía escapar, donde cada gesto, cada mirada, estaba cargada de una intensidad insoportable. La presencia de Álvaro era como un imán que me atraía y repelía al mismo tiempo, una contradicción que hacía que mi corazón se tambaleara entre el deseo y el miedo. Su piel rozaba la mía con una electricidad prohibida, y sin embargo, entre nosotros había una distancia que nos quemaba por dentro. Las noches se hicieron eternas. Me vestía con aquella falda estrecha que se pegaba a mi piel y con la blusa ligera que dejaba ver apenas un poco más de lo habitual, no para seducir a nadie, sino para recordarme que aún existía una mujer detrás de todos los roles impuestos. Álvaro, con su mirada intensa y sus gestos medidos, se movía a mi lado como un espectro, una presencia que llenaba la casa y al mismo tiempo la vaciaba. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí como su cuerpo rozaba el mío accidentalmente, o tal vez no tan accidentalmente. Su mano se deslizó suavemente por mi espalda, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. No dije nada, no quise romper ese momento suspendido, aunque sabía que estábamos jugando con fuego. La tensión era insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. En ese instante, comprendí que no había vuelta atrás. Las reglas que creíamos tener ya no existían, y el peligro era más real que nunca. Estábamos al borde de un abismo, y cualquier paso en falso podría destruirnos para siempre. Pero, a pesar de todo, no podía negar que había algo en esa conexión prohibida que me hacía sentir viva, que despertaba en mí emociones que creía olvidadas. El miedo y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa, y yo me encontraba atrapada en medio, sin saber si debía huir o entregarme por completo. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía como una jaula, y cada noche me acostaba con la incertidumbre de lo que el amanecer traería. La historia que creíamos controlar se había convertido en un torbellino imparable, y yo estaba dispuesta a enfrentar sus consecuencias, sin importar el costo. Aquella noche, el aire en Villanueva de la Vera estaba cargado de un calor pegajoso que hacía difícil respirar, como si el propio pueblo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. La casa, nuestra casa,
parecía un escenario donde cada sombra cobraba vida, y cada silencio se volvía un grito ahogado. Yo me encontraba sentada en el borde de la cama, vestida con el albornoz blanco que se deslizaba suavemente sobre mi piel, mientras mis pensamientos giraban sin descanso. De repente, escuché pasos suaves que se acercaban sin prisa. Álvaro entró en la habitación, sin camiseta, solo con esos pantalones cortos grises que me recordaban a la mañana en que todo comenzó a cambiar. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban una mezcla de miedo, deseo y una verdad que no se atrevía a pronunciar. Se sentó a mi lado, y sin decir palabra, tomó mi mano en la suya, apretándola con una fuerza que hablaba más que cualquier palabra. «Te quiero», susurró con voz temblorosa, no como un hijo, sino como alguien que ha descubierto algo prohibido pero real. Mi corazón latía desbocado, y sentí que el mundo se deshacía y reconstruía a la vez. No había espacio para dudas ni para arrepentimientos, solo existíamos nosotros, atrapados en una verdad que desafiaba todo lo que conocíamos. En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y una voz familiar rompió la magia del momento. Era Carlos, mi marido, que había regresado antes de lo esperado. Su figura apareció en el umbral, con el rostro cansado y los ojos llenos de sospecha. La tensión se cortó como un cuchillo, y el silencio se volvió insoportable. Álvaro se apartó rápidamente, y yo me quedé paralizada, sintiendo como el peso de nuestras acciones caía sobre nosotros con toda su fuerza. Carlos habló con voz firme, preguntando qué sucedía, pero nadie respondió. La verdad estaba encerrada en ese instante, en esa habitación llena de secretos y emociones prohibidas. Sentí que el mundo se desmoronaba y que no había vuelta atrás. El futuro era incierto, y el destino nos había colocado en una encrucijada imposible. Mientras Carlos avanzaba hacia nosotros, una mezcla de miedo y desafío me invadió. Sabía que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre, que las decisiones que tomáramos en ese momento marcarían el final de una historia y el comienzo de otra, llena de sombras, pasiones y secretos que nadie podría imaginar. Y así, en esa noche cargada de tensión y verdades ocultas, comprendí que el camino que habíamos elegido era peligroso y fascinante a partes iguales, y que solo enfrentándolo con valentía podríamos descubrir qué nos deparaba el destino. ¿Seríamos capaces de sobrevivir al huracán que habíamos desatado, o nos perderíamos para siempre en las sombras de nuestro propio deseo? Solo el tiempo lo diría.